gobiernos se financian mediante impuestos y solo de manera extraordinaria mediante déficits, es decir, mediante deuda, ¿no? Cuando en un Estado hay varios niveles de gobierno, hay un problema muy importante que es cómo se reparten los impuestos para que los diferentes niveles de gobierno tengan la financiación adecuada con las funciones que cada uno de ellos tiene encomendadas. En España, cuando se hizo la descentralización, primero esta cuestión se abordó transfiriendo el gobierno central recursos a las comunidades y después se planteó repartiendo los impuestos. Pero esta tarea no es sencilla porque en muchos países descentralizados y desde luego en España, además de llevar a cabo una descentralización, hay un compromiso de que todas las regiones, todas las comunidades autónomas en nuestro caso, tengan, con independencia de su distinta capacidad fiscal, porque hay distintos niveles de renta, tengan una similar capacidad de prestar los servicios a los ciudadanos. Esto se expresa en la Constitución diciendo que no deben existir privilegios en unos territorios frente a otros. Es decir, que el criterio de la igualación de las oportunidades en el acceso a la sanidad, en la educación, etcétera, se tiene que hacer efectivo. Entonces, el modelo de financiación tiene que dar respuesta a dos objetivos. En primer lugar, al de la suficiencia de los recursos con los que cuenta cada comunidad autónoma para prestar los servicios. Tiene que dar respuesta también al objetivo de solidaridad que acabamos de comentar, y también tiene que tener en cuenta que hemos descentralizado el Estado para que las cosas no sean necesariamente igual en todas partes. En eso consiste la autonomía, ¿no? Entonces, el modelo de financiación lo que ha hecho ha sido, por un lado, repartir impuestos entre niveles de gobierno, definir unos mecanismos de solidaridad para tener en cuenta ese otro objetivo, pero el problema es que cuando se miran sus resultados, los recursos por habitante que recibe cada una de las comunidades autónomas son demasiado desiguales. Y a la vista de ese resultado, cabe preguntarse si el modelo cumple bien sus funciones. Sin entrar en detalles técnicos, esta es la naturaleza del problema. Se puede decir que no cumple bien sus funciones por dos motivos. Primero, porque en algunos periodos todas las comunidades han tenido que endeudarse. Segundo, porque durante mucho tiempo algunas comunidades tienen menos recursos que otras. El sistema de financiación lo que hace en principio es dar a cada comunidad autónoma los recursos que el Estado gastaba en el territorio antes de hacer las transferencias. Y esa dependencia de lo que sucedía al principio se ha mantenido de una u otra forma hasta la actualidad. Cuando en un territorio el Estado, antes de descentralizarse, gastaba menos que en otros, transfirió menos. Y en la medida en que las revisiones que se han hecho del modelo de financiación no han cambiado este estado de cosas, eso que llamamos el statu quo, pues las diferencias iniciales siguen existiendo. También hay un problema que afecta a todas las comunidades, que es cuántos recursos en cada momento del tiempo se les transfieren para gestionar las competencias que tienen asumidas, que son muy importantes: la educación, la sanidad, los servicios sociales. Esta es la cuestión de la infrafinanciación general, ¿no? El problema de la infrafinanciación se ha acentuado cuando, después de la anterior crisis económica, se hicieron ajustes, pero eso no significó que se hubieran reducido las necesidades, en particular las derivadas del aumento del gasto sanitario. Y esa es la otra parte del desajuste, la insuficiencia global. Pero en cuanto a por qué la Comunidad Valenciana tiene unos recursos inferiores a la media, eso sucede porque cuando se hicieron las transferencias el Estado gastaba menos aquí que en otros lugares,
y esa situación no se ha corregido. La deuda es la consecuencia de los déficits acumulados y los déficits se producen porque gastamos más de lo que ingresamos, pero no gastamos más que la media, tenemos más déficit que otros porque ingresamos menos que la media. Esta es la razón por la que está justificado decir si ingresamos menos que la media como consecuencia de un sistema de financiación que nos perjudica, debemos asumir las consecuencias que eso ha tenido en forma de endeudamiento. La respuesta es no, puesto que la razón de nuestro mayor déficit no es que gastemos más que los demás, sino que ingresamos menos. Entendemos que la parte de la deuda que es consecuencia de nuestra infrafinanciación tiene que ser asumida como una parte de la solución al problema de la infrafinanciación. Si no se hiciera así, ¿qué sucedería? Pues que imaginemos que por fin se soluciona el problema de la infrafinanciación. Tendríamos una mochila que viene del pasado, que es que una parte importante de nuestro endeudamiento, aproximadamente la mitad, la hemos acumulado más que los demás porque ingresábamos menos. De manera que para que esa mochila no nos siga pesando en el recorrido que hemos de hacer, tendrá que ser asumida como una parte de la solución del problema. Los avances fundamentales se han producido en el reconocimiento del problema, porque la solución todavía no ha llegado, pero el reconocimiento del problema no es tan lejano en el tiempo, tanto dentro de la Comunidad Valenciana como en el conjunto de España. Justamente la constitución de la Comisión de Expertos de les Corts Valencianes ha sido importante porque ha trabajado con sensibilidades distintas en su seno por parte de sus miembros, con el respaldo de todas las fuerzas políticas, y siempre hemos hecho valoraciones de la situación por unanimidad, que hemos transmitido después al conjunto de los grupos políticos que las han asumido como tales. Por tanto, aquí se ha producido un avance importante, que es que los valencianos ahora estamos todos conscientes del problema y todos de acuerdo en la naturaleza del problema. Y esto es importante para también hacer sentir de cara al exterior una posición compartida de manera nítida, que con frecuencia cuando hay divisiones, a esas divisiones se pueden acoger también otros puntos de vista para no darnos la razón. Pero claro, también externamente hemos avanzado porque hace no demasiados años se negaba la existencia de una infrafinanciación más grave en el caso valenciano. Y ahora, con el paso del tiempo y en particular a lo largo de los últimos años, se observa cómo ya todo el mundo reconoce que la Comunidad Valenciana es la más perjudicada por el sistema. Yo tengo que decir que en el año 2017, cuando formé parte de la Comisión de Expertos que analizó a nivel nacional los problemas del modelo de financiación, tampoco entre los expertos estaba claro lo que ahora lo está mucho más, que es que la Comunidad Valenciana es la más perjudicada por la situación actual. Por la situación actual y bueno, que venimos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? En este sentido, ha habido una labor de demostración con datos objetivos de que teníamos razón para decir lo que decimos, y una labor de concienciación que es muy importante, creo, como punto de partida para la solución del problema, de concienciación tanto dentro de la Comunidad Valenciana como en el conjunto de España. Yo creo que el Gobierno lo que debe hacer es, por fin, una propuesta. Debe hacer una propuesta de cómo abordar la solución del problema.
Las comunidades autónomas han dado su punto de vista en múltiples documentos en los últimos años, a veces a petición del Gobierno central o por su propia iniciativa. Pero el Gobierno debe, como digo, presentar una propuesta para que sea debatida. Cuanto más consistente sea la propuesta, más posibilidades tendrá de ser la base de la solución. Yo creo que las comunidades autónomas han de hablar entre sí con voluntad de acordar, porque es evidente que los intereses no son siempre los mismos en todas ellas, pero tienen que hablar para entender las razones de los otros, ¿no? Y después el Congreso, las fuerzas políticas representadas en ella, yo creo que tienen que abordar esta cuestión con plena conciencia de su importancia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una pieza fundamental del estado de bienestar, que es la financiación de unos gobiernos, los autonómicos, que gastan en educación, sanidad y servicios sociales la mayor parte de su presupuesto. Según los casos, entre el 70 y el 85% de su presupuesto. Cuanto menor es su presupuesto, mayor porcentaje dedican a los servicios públicos fundamentales. Por tanto, lo que pase con el sistema de financiación condiciona su capacidad de ofrecer esos servicios públicos fundamentales de los que depende la igualdad de oportunidades. Por tanto, este tiene que ser, desde mi punto de vista, el marco de referencia con el que los partidos políticos deben abordar la cuestión, sabiendo que postergar durante más tiempo la reforma del modelo de financiación significa prolongar durante más tiempo una realidad que es una capacidad de prestar los servicios del estado de bienestar demasiado desigual en España. Hay razones para pensar que en realidad el estado de bienestar en España no es uno, porque en las diferentes comunidades autónomas las diferencias de recursos son tan importantes que es muy posible, es más que probable, que los estados de bienestar se estén situando a distinto nivel. Yo creo que los puntos de encuentro entre las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que unas parten de una buena posición relativa y otras de una mala posición relativa, los puntos de encuentro se podrán encontrar con más facilidad si el tratamiento que se da a la suficiencia global de recursos, si el volumen de recursos del que se parte para diseñar el nuevo modelo de financiación hace más fácil que las comunidades que en términos relativos tendrán que perder, no vean el riesgo de perder recursos en términos absolutos. Es decir, que una cosa es que si estaban en un porcentaje por encima de la media en cuanto a recursos por habitante, ¿no?, ahora se acercan a la media, y otra cosa es que vayan a tener menos recursos. Por tanto, esto va a ser en la práctica muy importante. También ayudaría que se hiciera un planteamiento acompañando a la reforma del sistema de financiación de una política de desarrollo regional más ambiciosa en España, aprovechando los fondos comunitarios, porque algunos de los problemas de las comunidades no son estrictamente de financiación de los servicios públicos fundamentales, es de tener recursos para hacer otras políticas, fundamentalmente de desarrollo económico, de desarrollo regional. Y en cuanto a los partidos, pues lo que sin duda ayudaría a la reforma son dos cosas que realmente no se llevan mucho en estos tiempos, ¿no? Por un lado, el sentido de Estado, es decir, contemplar el conjunto del problema y entendiendo que las necesidades están en todas partes, pero han de ser abordadas con visión de conjunto. Y la segunda cuestión es visión de largo plazo. Y en el debate político predomina demasiado el cortoplacismo, de manera que en ese sentido mirar al futuro más allá del siguiente horizonte electoral sería también algo que ayudaría a encontrar puntos de consenso.
Sin duda, sí. ¿Por qué? Primero porque cada día que continuamos en la situación actual, los problemas para las comunidades que padecen las consecuencias del actual sistema de manera más negativa siguen estando ahí, y por consiguiente, entre otros, el mayor déficit y el mayor endeudamiento. Por tanto, el problema es urgente, y si se necesita un tiempo para completar, para definir y concretar esa reforma del modelo de financiación, hay que pensar en lo que mientras tanto sucede, sobre todo para aquellos que estamos peor. Pero hay una segunda razón, ¿no? Y es que, por ejemplo, el tipo de medidas transitorias que hemos propuesto desde la Comisión de Expertos de les Corts Valencianes son medidas pensadas para que, si se adoptan, nos vayamos acercando a un escenario como el que debería darse en la solución del problema. Por tanto, serían pasos dados que reducirían el camino a recorrer después, y en ese sentido no se trataría de ir en una dirección en la que después hubiera que retroceder, sino que ya sería un avance para la solución del problema. En definitiva, nosotros lo que hemos propuesto como medidas transitorias es que, puesto que ya hay un amplísimo consenso en que algunas comunidades están peor financiadas, los fondos transitorios fueran dirigidos a que esas comunidades se acerquen a la media. Si se aborda después la reforma con la voluntad de colocar a todas las comunidades en igualdad de condiciones, ya estarían todas más cerca de la media.